Hola amigos de Presencia Universitaria, estamos desde la Facultad de Ciencias Médicas en su espacio de todos los jueves, Investigación y Salud, presentado por el doctor Alejandro Carías, y hoy tiene un invitado especial precisamente para hablar de el Zika y sus consecuencias neurológicas. Doctor, me gustaría que usted tuviera el honor de presentarnos al invitado especial que nos acompañará en este programa. Bueno, buenos días a todos los seguidores de la página de Presencia. Eh, Buenos días, buenas tardes o buenas noches, se estila eso ahora y más en las redes sociales. Hoy contamos con la presencia de un neurólogo, el especialista en neurología, el doctor Harley Estrada. Él es neurólogo del Hospital Escuela Universitario, atiende en la consulta externa pacientes con varios trastornos neurológicos. Y hoy le invitamos justamente para, como decía usted, Kaylin, hablar un poco sobre el Zika y las enfermedades neurológicas, porque el año pasado, antepasado, fue la epidemia más fuerte y se vio mucha la asociación con el síndrome de Guillain-Barré, entre otras, muchas otras cosas, ¿verdad? La microcefalia, etcétera. Y bueno, en estos días pasados también se estuvo hablando que había en algunas zonas del país ciertos problemas de nuevo con las arbovirosis, mencionar el dengue, el Zika y el chikungunya. Entonces, para ahondar un poco más, para, como siempre en nuestro espacio, generar un cierto grado de conocimiento en la población, pues hoy trajimos al facultativo, el experto en esos problemas neurológicos, al doctor Harley Estrada, con el cual hemos estado siempre intercambiando información al respecto de todas las enfermedades neurológicas que tienen que ver con esta arbovirosis. Entonces, para comenzar, quisiéramos saber un poco de la experiencia vivida en aquel tiempo de la emergencia del Zika que hubo, donde hubo un alza de los problemas de Zika relacionados con la enfermedad de principalmente de Guillain-Barré. Mucho gusto, un placer y gracias por la invitación en su programa. Bueno, para hablar un poco sobre la enfermedad, debemos entender primero que este problema del Zika nos afectó fundamentalmente a finales del 2015 y principios del 2016, pero desde entonces hemos seguido teniendo algunos casos con esta enfermedad y que por supuesto han tenido algunas repercusiones en el plano neurológico. Bueno, dentro de los trastornos neurológicos, porque de las tres arbovirosis es la que más dificultades en este ámbito trae. Quisiéramos saber, o quisiera que tal vez nos pudieran ampliar un poco más sobre la gama de problemas neurológicos que el Zika puede darle a la persona una vez que ya se infectó y está siendo parte de la enfermedad. Primero que todo, me gustaría que entendiéramos que el virus del Zika, al igual que el virus del chikungunya y el virus del dengue, forman parte de un grupo de virus que se le llaman arbovirus. Estos virus tienen la característica particular de tener afinidad por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. A esto nosotros en medicina le llamamos neurotropismo positivo. Entonces, esa cualidad que tiene este virus es lo que le hace tener esta particularidad de poder afectar al sistema nervioso central, tanto a nivel cerebral como al sistema nervioso periférico a nivel de los nervios periféricos. El grupo de enfermedades que el virus del Zika pudiera generar en una persona es bastante amplio, pero podemos hablar de dos específicamente. En el caso de que el virus del Zika nos afecte a una persona, a una mujer embarazada, habitualmente nos produce o le puede producir complicaciones al producto, al feto. Estas complicaciones van desde anomalías en el desarrollo del cerebro, a hidrocefalia, complicaciones o dificultades en la formación adecuada del cerebro que conllevan a que el tamaño del cráneo no sea el adecuado para la edad. Entonces esto se traduce en una microcefalia, como usted bien nos mencionaba. Esto en el caso que afecte a mujeres embarazadas y en el caso de que afecte a la población en general, adultos, sobre todo adultos, pero también puede afectar a niños, también nos produce el síndrome de Guillain-Barré, que es una neuropatía periférica, es decir, una enfermedad que afecta a la parte periférica del sistema nervioso. Habíamos visto y en ese momento se levantaron las alarmas en muchos institutos, principalmente en Brasil, donde surgió con fuerza en aquel momento esta epidemia del Zika, entre chikungunya también, ¿verdad? Que estaban mezclándose prácticamente. Y empezaron a investigarse mucho sobre la relación
o la asociación existente entre Zika y la microcefalia, para empezar por ahí. Antes de empezar el programa, cuando estábamos hablando sobre su presencia aquí, doctor, yo le pedí que más o menos nos pudiera evacuar la duda si de verdad hay algún estudio o existen estudios fuertes que logren medir esa importancia de relacionar el Zika, como usted muy bien nos lo explicó, con la microcefalia, y qué tan cierta es esa tendencia que se había hablado, porque usted sabe que en medicina siempre se levantan tendencias positivas, pero también tendencias negativas. Entonces quisiéramos que tal vez nos pudiera explicar un poco sobre los estudios, información relacionada sobre el Zika y la microcefalia. Sí, claro. Se habló mucho a finales del 2015 sobre la asociación entre el Zika y las complicaciones neurológicas. Mucho sobre todo que tiene que ver con relación clínica y epidemiológica, es decir, lo que los médicos observábamos en cuanto al incremento en la epidemia del Zika y las complicaciones neurológicas, pero fueron pocos los lugares que pudieron encontrar alguna asociación que tuviese algún peso estadístico. Esta asociación lo pudieron demostrar muy bien algunas universidades en Brasil, como usted bien menciona, en donde hicieron muchos estudios en cuanto a la microcefalia. Ellos encontraron de que sí, muchas madres que habían sido expuestas al virus habían desarrollado microcefalia, pero ellos fueron un poquito más allá y pudieron describir incluso estas anomalías del sistema nervioso que yo le estoy mencionando, como la lisencefalia, eh, las malformaciones del desarrollo cerebral. Esto fundamentalmente en Brasil, ellos sí lo pudieron demostrar. Ahora, hay un estudio bien icónico también que se desarrolló en el fervor de la epidemia del Zika, que lo realizaron en la Guyana Francesa. En esta isla pudieron ellos encontrar una asociación estadística entre alrededor 42-43 casos de pacientes que desarrollaron un síndrome de Guillain-Barré, y la mayoría de ellos tenían anticuerpos neutralizantes positivos para el virus del Zika. Entonces ellos sí encontraron una asociación estadística, tanto desde el punto de vista clínico como neurofisiológico. Pudieron demostrar que los pacientes tenían síndrome de Guillain-Barré y que también tenían estos anticuerpos neutralizantes, que son los marcadores del virus Zika. Entonces esos son los dos estudios más icónicos que podemos mencionar que pudieron ellos demostrar. Esto fue lo que levantó la alarma en la Organización Mundial de la Salud para que se comenzara a hablar desde el punto de vista de programas de salud de esta enfermedad. Y nosotros aquí en Honduras pudimos encontrar esta asociación clínica y epidemiológica, pero no tuvimos la oportunidad, por lo caro que son las evaluaciones de estos pacientes, de encontrar esa asociación desde el punto de vista científico. Pero sí, se levantaron bastantes alarmas, incluso en Centroamérica, en toda Latinoamérica, gracias a esos dos estudios, como mencionaba usted, en Brasil y el otro en la Guyana Francesa. Es importante conocer estos detalles. Y en su experiencia clínica, porque en ese momento usted se encontraba en la emergencia del Hospital Escuela, casi como la primera barrera para, no barrera prácticamente para negarle la entrada, pero sí de defensa o de atención para estos pacientes con el síndrome de Guillain-Barré, en el caso de los adultos. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Qué fueron los detalles que más le llamaron la atención en este problema de Zika y Guillain-Barré en aquel momento? Sí, sobre todo con el síndrome de Guillain-Barré, como usted menciona, nosotros hemos tenido la oportunidad de estar ya hace varios años en el hospital y de conocer un poco la epidemiología de cómo se comporta el síndrome de Guillain-Barré en nuestras emergencias. En forma general se comporta en relación a los cambios estacionales. Es decir, por ejemplo, en estos momentos que hay muchas epidemias por virus respiratorios, casi siempre 2 o 3 semanas después de que ocurren estas epidemias, pues se incrementa un poco la incidencia en el síndrome de Guillain-Barré. Pero nosotros notamos a finales del 2015 e inicio del 2016 un incremento prácticamente del triple del número de pacientes que nosotros recibíamos con síndrome de Guillain-Barré. Nosotros llegamos a tener en la emergencia del Hospital Escuela hasta 12 pacientes ingresados con síndrome de Guillain-Barré, lo cual no es habitual. Se puede recibir en momentos de epidemia 2 o 3 casos por mes, pero no 11-12 casos por mes como tuvimos en ese momento, lo cual incluso al final del año epidemiológico, cuando nosotros analizamos estos pacientes, se nos incrementó el triple del número de pacientes que habitualmente vimos.
Entonces nosotros levantamos, a todos estos pacientes les levantamos fichas epidemiológicas e indagamos sobre los antecedentes de infección por arbovirosis. Pero la cuestión con el Zika, aquí es donde adquiere gran importancia la prueba, poder realizar los exámenes, porque recordemos que la infección por el virus del Zika en gran porcentaje de los pacientes cursa de forma sintomática. Entonces los pacientes pueden desarrollar el síndrome de Guillain-Barré y no darse cuenta que tuvieron el Zika. Entonces cuando nosotros indagamos nos reportan como normal, o como que no sufrieron ningún factor biológico precedente, que es como nosotros lo llamamos. Entonces, eso nos limitó mucho la evaluación epidemiológica, pero sí logramos notar que durante el tiempo que estábamos hablando mucho de infección por el virus del Zika, tuvimos un incremento real y verídico del número de pacientes con síndrome de Guillain-Barré. Solo para ampliar un poco más la información y que la población tenga un poco más de conocimiento sobre estas dos enfermedades bien difíciles en los niños y en los adultos, ¿qué otras causas, por ejemplo, pudiera tener la microcefalia, aparte de la relación que existe o la asociación que se ha mostrado en algunos casos de Zika? ¿Qué otras causas pudiera tener para tratar de que la población evite estar en contacto con esos factores de riesgo? Claro. Causas de microcefalia podemos enumerar hasta más de 200, son múltiples las causas de microcefalia, pero me gustaría hacer un llamado fundamental a algunas causas que creo que podemos controlar. Dentro de las principales causas de microcefalia están las infecciones de transmisión sexual, sobre todo aquellas que conocemos con el nombre con la sigla del grupo TORCH. Esas infecciones que son la toxoplasmosis, las hepatitis, el citomegalovirus, herpes simple, el mismo VIH, todos estos virus y parásitos son capaces de producir o afectar el desarrollo normal del cerebro de un ser humano, sobre todo aquello que se sufre en las primeras 3 semanas de embarazo, que es cuando se está formando el cerebro. Recordemos que el cerebro humano ya está prácticamente en esbozo y comenzando a desarrollar en la 3.ª semana de embarazo. Entonces esos primeros días, esas primeras semanas son bien cruciales. Otras cuestiones están relacionadas también con la alimentación. Pobre alimentación nos lleva a un pobre desarrollo del sistema nervioso central. No siempre que hay microcefalia también hay una causa específica, o sea, hay que analizarlo adecuadamente. A veces también hay trastornos genéticos que pudieran influir, pero creo que podemos trabajar mucho en concientizar a la población en cuanto a las infecciones de transmisión sexual que se pueden prevenir y se pueden diagnosticar tempranamente. También hoy en día tenemos herramientas incluso en los centros de salud para poder diagnosticar estos trastornos. En el caso del Guillain-Barré es un poquito más complicado, porque es bien difícil prevenir esta enfermedad. Quizás lo pudiéramos hacer de una forma indirecta. Si nosotros nos cuidamos de infecciones por estos vectores que mencionamos, o nos cuidamos por infecciones diarreicas, infecciones respiratorias, indirectamente estamos protegiéndonos con el síndrome de Guillain-Barré, pero es muy difícil prevenirlo. Sí podemos diagnosticarlo tempranamente, reconocer tempranamente que un paciente está desarrollando esta enfermedad para poner tratamientos adecuados. Otras causas del síndrome de Guillain-Barré, pues así como es desencadenado por el virus del Zika, puede ser desencadenado por algunos otros virus, de los mismos virus arbovirus, el dengue, el chikungunya, sobre todo el dengue. Con el chikungunya se asocia más a infecciones del sistema nervioso central, pero también se pudiera desencadenar después de infecciones respiratorias, después de infecciones diarreicas. Entonces, previniendo con una buena higiene todas estas enfermedades, pudiéramos de alguna manera o de forma indirecta prevenir el síndrome de Guillain-Barré. Y una vez que ya, por ejemplo, con el síndrome de Guillain-Barré, el paciente comienza con la sintomatología, que nos gustaría que usted nos diera cuáles son esos puntos que el paciente tiene que estar pendiente y saber, o por lo menos estar atento después de una infección y decir, voy a empezar con el síndrome de Guillain-Barré o me estoy complicando con esta enfermedad. ¿Qué enfermedades, qué síntomas tiene el paciente y a dónde debe de acudir tempranamente, como usted muy bien dijo, para poder tener un diagnóstico y tener una mejor evolución? Claro. Recordar que el síndrome de Guillain-Barré se puede desarrollar después de haber sufrido una enfermedad diarreica aguda, una infección respiratoria aguda o una infección por virus del Zika, que habitualmente cursan como síndrome febriles en específico. Nos dio fiebre con dolores musculares 2 o 3 días, a veces un rash,
los ojos rojos y después desapareció. Cuando uno ha sufrido cualquiera de estos padecimientos y una semana, 2 o 3 semanas después de haberlo sufrido y haberse recuperado, comienza a sentir sensaciones de hormigueo, ardor, dolor en las manos, en los pies, dificultad para caminar, dificultad para mover las manos, para mover los pies, y que esa dificultad va aumentando desde los pies hacia las piernas, de las piernas a la cintura. Entonces eso es un indicador de que probablemente estemos desarrollando un síndrome de Guillain-Barré en los primeros 2 o 3 días. Entonces ese es el momento adecuado para asistir a una unidad de emergencia, para explicar todos estos síntomas y que se pudiera hacer un diagnóstico temprano, porque existe un tratamiento específico para el síndrome de Guillain-Barré, pero esos son los síntomas fundamentales. Y en el caso ya de los tratamientos, para empezar con la microcefalia, ya el niño está diagnosticado, ya tenemos el niño, ¿qué manejo se le da al niño con microcefalia? ¿Qué se puede hacer con ese niño? ¿Hasta dónde puede llegar ese niño en su desarrollo psicomotor? A ver en qué manera se puede ir orientando, cómo se le puede ir ayudando. Toda esa situación nos gustaría que usted nos pudiera ampliar. En el caso de la microcefalia, pues es un poquito más complejo el manejo y se debe realizar de una forma interdisciplinaria, es decir, múltiples profesionales ayudando a los familiares y a estos niños. Una microcefalia pues produce una limitación en el desarrollo cerebral y esto nos conlleva, como usted bien mencionaba, a un retraso psicomotor o un retraso en el neurodesarrollo. ¿Esto que nos va a generar? Probablemente la capacidad intelectual, la capacidad de movimiento que vaya a desarrollar ese niño no sea igual que el resto de las personas. Entonces debemos trabajar en eso, en una estimulación temprana para ese niño, para que él pueda desarrollar lo más posible, lo que se pueda. Entonces es importante también trabajar en la parte del apoyo psicológico para los familiares, para los padres, para que puedan comprender esta situación que los afecta y poder desarrollar entonces programas con ellos para ayudar y estimular a sus hijos y sobre todo crearles un ambiente adecuado a los muchachos para que puedan desarrollar el pleno de su potencial. Y en el caso del Guillain-Barré, que el paciente ya está en la emergencia, ya se le empezó a poner el medicamento, la terapia que usted nos señaló, que es específica, y después de eso, ¿qué viene para el paciente con Guillain-Barré? Claro, en el caso del Guillain-Barré pues tenemos que encaminarnos en el tratamiento a dos cosas. Primero, el tratamiento de la fase aguda, que es evitar todo tipo de complicación. Estos pacientes, hasta un 25% de ellos pueden tener dificultad respiratoria y de ese 25, un 15% puede llegar a evolucionar a una insuficiencia respiratoria que conlleva la necesidad de ventilación mecánica. Entonces todas esas cosas se deben vigilar, cuidar y hacer tratamientos tempranos. Manejar la hidratación, muchos de ellos no se pueden alimentar bien, hay que alimentarlos con alimentación asistida y poner el tratamiento específico. Nosotros tenemos dos modalidades de tratamiento, existen en el mundo dos modalidades de tratamiento y por fortuna en el Hospital Escuela contamos con esas dos opciones de tratamiento. Una es la plasmaféresis, es hacer un recambio del plasma sanguíneo del paciente, sacarlo a través de una máquina, filtrarlo, separar el plasma de la sangre, regresarles la sangre y dejar el plasma fuera, porque en el plasma se encuentran esos anticuerpos que son los que desarrollan el problema inmunológico. Ese es el primer tratamiento, lo hacemos en el Hospital Escuela. Y el segundo tratamiento, y en el que más tenemos experiencia nosotros, es en la utilización de las inmunoglobulinas, para poder combatir esas inmunoglobulinas que están dañadas. Entonces le ponemos inmunoglobulinas neutras que tratan de frenar esa respuesta inflamatoria. Eso lo podemos utilizar, lo hacemos durante 3 a 5 días el tratamiento. Cabe resaltar que son tratamientos extremadamente caros. Estos tratamientos específicos a cada paciente nos oscilan alrededor de 135, 145 mil empiras, solamente el tratamiento específico, sin contar hospitalización, sin contar las medidas generales que habíamos mencionado. Son tratamientos muy caros, pero lo hacemos en el Hospital Escuela, se hace, tenemos la posibilidad de hacerlo actualmente y se hace. ¿Okay? Eso es lo que nosotros practicamos en la fase aguda. Pero después recordemos que estos pacientes quedan discapacitados por la función motora afectada y comenzamos con los programas de rehabilitación que los mantenemos durante 3, 6, 8, 9, 10 meses, el tiempo que sea necesario hasta lograr incorporar a esa persona, que en su mayoría son jóvenes, a su vida social y laboral. ¿Y quedan los pacientes
puede quedar después de una infección de Zika y después de haber presentado el Guillain-Barré algún tipo de limitación física de manera permanente en estos pacientes, o todo es autolimitado? Habitualmente y por fortuna el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autolimitada, ¿verdad? Ella desaparece y la mayoría de los pacientes regresan a hacer su vida normal a los 3 meses sin ningún problema. Pero hasta un 5 o 10% de los pacientes pudieran tener alguna secuela motora, o sea, imposibilidad para movilizar sus extremidades o para caminar de una forma permanente. Algunos pueden quedar en silla de ruedas, pero afortunadamente es el número menor y depende del tipo de Guillain-Barré que les dé. Entonces es importante conocer estos detalles. Muchos pacientes quedan con algún otro tipo de secuela, como dolores musculares frecuentes, hormigueos, ardor en las piernas, pero que se puede controlar con tratamientos específicos para eso. Y en estos momentos, solo para no alarmar a la población, porque no estamos hablando de que hay un alza en estos momentos, se están comportando ambas enfermedades de una manera normal. Están acudiendo, como usted bien dijo, los casos esperados a las emergencias y al hospital. Sin fines de alarmar, tenemos en las últimas 6 semanas 6 pacientes con Guillain-Barré. Eso es un poquito alto para lo que habitualmente recibimos. Tenemos hospitalizados ahorita en este momento 4 pacientes y uno está recibiendo sus últimas dosis de inmunoglobulina. A todos, afortunadamente, de los 6, 5 pudieron recibir el tratamiento con inmunoglobulinas y tenemos inmunoglobulina ahorita. Gracias, por fortuna se han hecho algunas gestiones con la administración y logramos conseguir la inmunoglobulina que se nos había acabado, pero ya tenemos para estos pacientes. Bueno, y para ir terminando, doctor, porque yo sé que usted tiene todavía algunas actividades más que hacer, nos gustaría algunos consejos, algunas sugerencias para la audiencia que nos sigue en Presencia Universitaria, para las arbovirosis, para el Zika, para evitar la microcefalia y el Guillain-Barré. Sí, por supuesto, esto yo creo que para la población general es la parte más importante. Prevenir todo este tipo de, ya les hemos comentado, de cada 100 personas que desarrollan síndrome de Guillain-Barré, hasta 66% de estas personas, es decir, hasta 66 personas pueden tener un factor precedente, y este factor casi siempre es una infección respiratoria, una infección diarreica o alguna arbovirosis, y todas se pueden prevenir con el higiene adecuado de las manos, la higiene de los alimentos, utilizar protectores cuando vamos a lugares donde hay muchos mosquitos, muchos zancudos. Todas estas medidas de una forma indirecta van a poder cuidarnos de este tipo de enfermedades. Lo mismo con las embarazadas, cuidarse con las infecciones diarreicas, cuidarse con las infecciones por arbovirosis, y así sobre todo en los primeros trimestres. En la mujer en edad reproductiva es más importante trabajar porque no nos damos cuenta de que está embarazada casi siempre hasta después de la semana número 8. Entonces es importante todas las mujeres que se encuentren en edad reproductiva y con probabilidades de salir embarazadas, porque se cuiden también, ¿verdad? Cuidarse, utilizar de todas las medidas adecuadas para protegerse. Bueno, ha sido un gusto compartir con usted, doctor, y que nos haya hecho un espacio en su apretada agenda para estar aquí compartiendo estos datos estadísticos, esta información muy valiosa, muy importante, que nos sirve antes de llegar a que hubiera una epidemia, porque eso es inesperado, para que la gente vaya aprendiendo, vaya incorporándolo en sus hábitos y en sus estilos de vida, sobre la prevención de todas estas enfermedades y sobre cómo prevenir más enfermedades. Así es que bueno, estamos prácticamente despidiendo nuestro programa. No tenemos invitados porque el programa de la otra semana no va a ser ni siquiera en la facultad. Estamos haciendo todos los arreglos pertinentes para hacerlo en la actividad donde vamos a estar. Y bueno, no lo podemos adelantar a qué ni a quién vamos a tener de invitados. Por ahí puede ser un montón de gente un poco extraña y un poco rara en nuestro medio y en nuestro ámbito. Así es que despedimos el programa. Esperamos que el próximo jueves y los demás jueves, siempre más o menos al filo de las 9 de la mañana, nos acompañen en este su programa de investigación y salud, para compartir más temas importantes como el de Zika y las enfermedades relacionadas, neurológicas, y otros temas de interés de investigación y de salud para la población. Muchísimas gracias, doctores, a ambos, y bueno, nos vemos el próximo jueves en este espacio de investigación y salud.